Las vocaciones están ligadas a un llamamiento o inspiración que nos marca un camino a seguir. Las vocaciones, sin duda, están comprometidas con las creencias, con sentimientos internos que con el tiempo se convierten en credo y forma de vida. Un médico, un maestro, incluso un político, son llamados por una vocación comprometida y entregada al servicio de los demás. Nuestro invitado es un hombre de vocación. Fue pasando en distintas fases de su vida profesional por la de médico, médico político, político médico y tal vez termine en político total, con cierta actitud nihilista que le hará comprender que las soluciones a las patologías no están tanto dentro del dispensario médico recetando antibióticos y antidepresivos como lo están fuera. En una sociedad que pierde el pulso de la seguridad, sintiéndose cada vez más desamparada y requerida de urgente intervención. Emilio González Afonso, médico, es alcalde y recientemente subdelegado de gobierno. Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes. El mayor orgullo para una persona es ser el alcalde de su pueblo, y usted lo fue en 2 ocasiones. ¿Cómo se vive esa experiencia? Pues esa experiencia se vive con el corazón y se vive con mucha carga de responsabilidad y se vive también con una carga de satisfacción por el hecho de poder resolver situaciones cercanas de la población. Yo creo que el cargo de alcalde es uno de los cargos institucionales en el que más puedes encontrar satisfacción personal, porque tú eres directamente el que le resuelves las situaciones a las personas. Es el más cercano. Es el más cercano. A ti te llegan problemas de tipo personal, de índole no tan personal, pero sí tú tienes, digamos, la posibilidad de, en la mayoría de los casos, de resolverlas de forma inmediata, evidentemente, siempre que tengas los medios adecuados, pero si no los tienes, también utilizas pues las posibilidades de interceder ante quien pueda resolver esas situaciones. Entonces, como se dice por ahí en otros términos, la alegría del deber cumplido cuando le resuelves a una comunidad, cuando le creas un servicio, cuando le ayudas en su problema personal, en términos de tipo social, porque hay mucha problemática dentro de los ayuntamientos. Evidentemente no es solo una cuestión de mejorar infraestructuras, de generar servicios, hay problemas individuales. La gente tiene sus propios problemas y tú conoces a la gente, el alcalde conoce directamente a sus conciudadanos, que son vecinos cercanos, que son gente con la que hablas en la calle, con la que compartes a veces un café, pero también tienen sus problemas y recurren en primera instancia al ayuntamiento. Y el alcalde desde ahí hace una labor muy importante, porque es una labor cercana, y entonces eso te da una satisfacción personal que no te pueden dar otros cargos políticos, ¿no? Yo lo digo así como lo siento y porque lo he vivido y porque también la experiencia anterior profesional también podíamos homologarla ahí un poco. Mi ejercicio profesional como médico también tiene una parte importante de humanismo, de humanidad, de cercanía. Y de cercanía al paciente. El paciente a veces no te reclama solamente que puedas curarle el cuerpo, sino también el alma. El alma, qué bonito. Estadísticas importantes han descrito la política como el arte de lo posible. Y hay quien afirma que en nuestro país es el arte de lo imposible. Quizá porque la política aquí, en este país, la vivimos con cierta complejidad. ¿Nos falta cultura democrática? A ver, cultura democrática, yo creo que tal vez sí. O sea, cuestionamos demasiado a veces ciertas cosas que
que no dejamos progresar. O sea, la democracia en sí está institucionalizada, está garantizada por la Constitución, etcétera, etcétera. A veces no utilizamos demasiado o no respetamos demasiado ciertas cosas en el ámbito democrático. A veces nos queremos pues saltar ciertas cuestiones que debíamos democratizarlas más. Evidentemente, cultura en términos generales, pues sí, la tenemos después de tantos años, con un Estado de Derecho y democrático. No podemos negar que no tengamos una democracia ya asentada en el país, pero bueno, yo creo que a veces a nivel individual, y si bajamos al sustrato de la sociedad, a veces pues puede ser que falle un poco esa visión democrática que debemos tener todos, ¿no? Quizá porque debemos respetar a veces un poco más las mayorías democráticas, debemos respetar un poco más el que tienes al lado y no después utilizarlo en beneficio propio. Yo creo que lo que tú te ganas con la democracia lo tienes que compartir. Y entonces a veces ahí es en donde falla ese segundo escalón que también es democrático, pero que no se tiene en cuenta a veces. Si yo gano el ayuntamiento, si yo gano una diputación, si yo gano un gobierno, tengo que gobernar para todos. Eso también es democracia. Y a veces eso se pierde en el camino del concepto íntegro de lo que es, o integral de lo que es el sentido, digamos, de la democracia pura en el país. Tú eres un responsable político porque te lo has ganado, porque te han votado, pero luego también te han dicho una cosa, que es que tienes que gobernar para todos, y a veces no se gobierna para todos, y eso es un peldaño que a veces no somos capaces de tal vez porque subir. En la propia acción política se ve más en clave partidista que en clave de beneficio social, de llevar el bien a la sociedad en su conjunto. Es posible que sea eso, sí, es posible que sea eso. A veces nos preocupamos muchísimo más por mantener los votos que por mirar un poco para los que tenemos al lado, ¿no? Y en todo caso es difícil mantener un equilibrio total y repartir a todo el mundo, pero bueno, pero sí que hay que intentar hacer ese gesto y ese ejercicio de justicia y ese ejercicio democrático. Es la segunda parte de la democracia. En su toma de posesión se ha comprometido con la transparencia en la gestión, afrontando los problemas de la provincia con honestidad. Me atrevo a preguntarle, ¿qué diagnóstico haría del rural? A ver, yo conozco bastante el rural. He dicho lo de honestidad porque sé que me va a contestar con honestidad. Sí. Y con la verdad, aunque sea cruda. Sí, bueno, yo lo único que puedo decir del rural en esta provincia es que prácticamente está abandonado, digamos, ¿no? Hay pequeñas islas, hay pequeñas acciones, hay pequeñas cosas, pero que no resuelve el problema del rural en esta provincia a día de hoy, ¿no? No hay que mirar más que la demografía que tenemos y las soluciones que podemos darle. Yo en ese aspecto me hago responsable desde el cargo que ocupo como otros, no voy a tirarle la piedra a los demás, pero sí es cierto que las responsabilidades, aunque siempre son compartidas, unos tienen más que otros, ¿no? Y bueno, tenemos que hacer una sinergia entre todas las administraciones para resolver esta situación del rural. Y ahí sí que el esfuerzo que yo pueda hacer, pues creo que puede ser compartido con todas las demás administraciones, que en este caso sí que van a tener más posibilidades de ayudar al rural, ¿no? Ahí yo creo que nos podemos encontrar todos en echar una mano a esta situación, si no esta provincia se va
a quedar, pues, como digo yo, esmorrecida totalmente, y vamos a tener que hacer algo. Los servicios sanitarios, la educación, son básicos para retener a la población en el rural. ¿Cubre suficientemente en la actualidad la demanda de la población estos servicios, o habría que evidentemente darles una mejora sustancial? A ver, porque en eso usted sí que lo coge de cerca, el sanitario sobre todo. Vamos a ver, yo en cuanto a los servicios sanitarios, yo tengo que decir que, bueno, se pueden mejorar. O sea, la población demanda todo este tipo de servicios. Creados están, y lo que podemos decir es que a veces se necesitan recursos que no tenemos, se necesitan medios que son deficientes, recursos sobre todo a nivel de personal sanitario y tal en la provincia, pues no es una cosa que diga yo, sino es que es palpable y evidente que bueno, todo este tipo de falta de recursos pues influye negativamente luego en la ciudadanía y en los usuarios, y a mí me gustaría que eso se potenciara y se incrementara los recursos a ese nivel. En cuanto a temas sociales, ley de dependencia, en términos amplios de lo que es la política sanitaria, pues también hay que potenciar e impulsar mejor esa situación, precisamente uniéndolo con el problema del rural, de la demografía, de la cantidad de mayores que tenemos. En este momento estamos hablando que en Orense más del 50% de la población es mayor de edad, está en lo que nosotros llamamos la tercera edad. Entonces ahí hay mucho que hacer y hay mucho que invertir, y aunque se están haciendo cosas, pues el déficit ahí en ese apartado es importante, y hay que mejorar la ley de dependencia, hay que poner más dinero, hay que repartir eso mejor, y hay que ser más ágiles en la gestión para que eso no tarde tanto tiempo en llegar al ciudadano, y entonces al usuario, al necesitado, al dependiente, y eso hay que reforzarlo mucho más. No incluso llegan las horas que se les dedican a esta gente, y bueno, eso hay que darle una vuelta. Incluso el gobierno anterior elevó el problema del envejecimiento y la despoblación a nivel de Estado, y se nombró una comisionada para tal efecto. ¿Qué hubo en ese año pues no sé, de nombramiento? A ver, yo lo que puedo decir es que a este respecto a veces se legisla, se hacen cosas y luego no se llevan a la práctica, o se tarda mucho en que se hagan, ¿no? Y entonces yo creo que en este momento en que todo se le ha hecho la culpa a la crisis, a problemas de dinero y todo eso, pues probablemente no se hayan puesto las luces en aquellas cosas que son más prioritarias como esta, y que le importan y le interesan más a la gente, ¿no? ¿Pero hay voluntad política para resolver los problemas que tiene el rural ahora mismo? ¿Para luchar de una forma eficiente contra el envejecimiento y la despoblación? A ver, la voluntad política se hace desarrollando los proyectos y dotándolos de financiación. Y invirtiendo en los proyectos, sí. Y esa es la voluntad política. La voluntad política no puede quedar solo en voluntad, simplemente en titulares, en voluntarismo, en titulares y tal. Entonces ahí, pues sí, la voluntad política existe cuando la institución responsable pues detecta pues una bolsa importante de viviendas sociales o de rehabilitación en el medio rural para poner a disposición de aquellos que quieran
asentarse en el rural y favorecerlo, ahí es en donde está la verdadera voluntad política, incrementando los recursos y de inmediato. Es que no es tan difícil. Y decirle, bueno, pues si en este ayuntamiento necesito 6 viviendas sociales y me las están demandando y puedo rehabilitar este tipo de edificaciones para que puedan ser usadas de una forma por otras personas que quieren estar ahí viviendo y en unas condiciones económicas mejores, pues es una forma de que la despoblación del rural se evite. Entre otras cosas, la vivienda, la educación, tendrás que tener, por aquellas familias que quieran ubicarse en el rural, también una serie de atenciones con la familia, con sus menores, con todo eso, si no, y aparte unas inversiones de tipo laboral, bien sea a través de la transformación del campo, bien sea invirtiendo más en industrias o infraestructuras que puedan generar que el empresariado a nivel comarcal pues se pueda establecer ahí y que podamos tener unos recursos de tipo mayor número de empleados en esa zona, para que eso se pueda de una forma integral convertir en una, digamos, incremento de población en esas zonas, sí, porque fijar en otras cosas fijar la población así. Yo creo que esto está un poco, vamos a ver, estudiado, pero creo que hay que ponerle hay que ponerle interés, ¿no? Sí. Si vemos la Agenda 2030 a nivel internacional de recursos sostenibles en el mundo, pues yo creo que ahí las grandes instituciones y los grandes técnicos que estudiaron esta situación, pues se dan cuenta de que tienen que ir por ahí las cosas. La sostenibilidad en el medio ambiente, la fijación del rural, la despoblación y todo eso. Yo creo que eso está en el papel. Eso está con un horizonte incluso de agenda, que 2030, estamos en el 2019, pues tampoco nos queda mucho tiempo para conseguir que la población tenga eso que está ahí plasmado, pero no se está, yo creo que, activando como se debiera activar. Galicia es compleja por la dispersión. Más del 50% de los núcleos de población están en nuestro territorio. A nivel de seguridad, otro problema que tendrá usted seguro en su mesa, ¿qué problemas puede llegar a plantear la actual supresión de los cuarteles de la Guardia Civil? A ver, yo distinguiría una cosa. En este momento la Guardia Civil funciona de una forma distinta que funcionaba, digamos, hace 20 años. Muy distinta. Muy distinta. O sea que hoy los medios de comunicación, la informática, por simplificar, el móvil, por simplificar de alguna, digamos que las comunicaciones son inmediatas al momento y los servicios se pueden prestar de otra forma, evidentemente, ¿no? Y por otra parte, eso se creó en un determinado momento, que ahora, pues bueno, algo habrá que hacer. Yo no sé si eso habrá que personalizarlo, seguramente sí. En ciertos sitios, pues el cuartel de la Guardia Civil va a seguir estando, va a ser siendo útil, va a ser funcional para la población, pero bueno, muchos de los cuarteles de pequeñas viviendas y con una pequeña oficina, evidentemente en este momento pues no tienen tampoco mucho sentido. Los propios usuarios pues lo ven. Es que incluso ya
ni tan siquiera en este momento pues lo ven como un problema serio. Lo que se necesita en este momento yo creo que es una mayor dotación de medios humanos, de recursos humanos, y luego pues evidentemente habrá que tener sectorializado esta cuestión, y en donde había un cuartel de la Guardia Civil pues incluso se puede reconvertir en otro tipo de cuestiones. Hablaba yo antes de viviendas sociales o servicios sociales que pueden también ayudar a fijar la población. Y entonces, bueno, hoy la población que hay que, por poner un ejemplo, un ayuntamiento que tenía un cuartel, cada ayuntamiento, antes estábamos hablando de a lo mejor un ayuntamiento pequeño que hoy tiene 1.200 habitantes, no hace mucho tenía 5.000 y atendía al de al lado que tenía otros 3.000. Entonces, bueno, ¿qué pasaba? 8.000 personas ya necesitaban pues una atención pues distinta. Ahora mismo, por desgracia, como acabamos de ver por lo que hablábamos antes de la despoblación, para tener 5.000 habitantes tienes que tener juntar cinco ayuntamientos. Entonces, pues bueno, que creo que las cosas cambiaron y que se pueden reutilizar en ciertos lugares, hablando de espacios físicos, para otras cosas que también son importantes para la sociedad. Y lo que hay que garantizar pues es un buen servicio, y evidentemente habrá que tener, pues en vez de tener un cuartel, pues sustituirlo por esto es mi criterio personal, evidentemente yo no voy a decidir estas cuestiones, pero para la población pues unas oficinas de la Guardia Civil donde puedan desarrollar centralizado su servicio en determinados momentos y de cara al ciudadano, pues ahí pues se puede, porque incluso a cualquier hora, aunque sea de noche, pues todo el mundo tiene ahora mismo un teléfono, tiene un 112, tiene el teléfono propio de la Guardia Civil, tiene unas posibilidades de actuación inmediata de la Guardia Civil. Entonces yo creo que sí, digamos que es una cuestión pues importante, sí, pero no tan importante como otras. Podemos asegurar es difícil, pero sí que podríamos intuir de que el ciudadano que vive en el rural, ese señor mayor, va a tener la confianza en que no va a estar desasistido a nivel de seguridad. Sí, esa es la cuestión, es lo más importante, porque el cuartel, como pues tenía antes el concepto de físico del cuartel, por sí mismo no resuelve la cuestión de la seguridad. La cuestión de la seguridad se resuelve por la actividad de los miembros de la Guardia Civil, de la vigilancia, la prevención, la movilidad dentro de los ayuntamientos o de la zona donde estén prestando los servicios, de día, de noche, los medios de comunicación que tienen, y todo eso es lo importante, que estén cercanos e inmediatos para cualquier tipo de situación que se requiera. El edificio por sí mismo no resuelve esa situación. Evidentemente. Un tema grave que padecemos cada verano es el de los incendios, que arruinan nuestro patrimonio natural y eleva la contaminación medioambiental a límites graves que pueden afectarnos, ¿no? ¿Qué debería de cambiar para combatir esta lacra? Hombre, me imagino que no lo ve usted desde el punto de vista de ciudadano que también ha sido sufridor, porque en sus zonas también hubo incendios, ¿no? Pero desde un punto de vista ya de su delegación de gobierno, que va a estar afectada por estos temas de verano, ¿qué ve? ¿Qué se puede decir sobre este tema? Que llevamos luchando con ello desde hace años. Sí, a ver, este es un tema complejo, no cabe duda que es un tema complejo. O sea, las administraciones, las instituciones, pues lo analizamos, estamos pendientes de esta cuestión, ponemos los medios y los recursos materiales y humanos para hacer prevención de esta cuestión.
Y lo que pasa es que aquí estamos chocando con algo que no somos capaces de resolver, que es el ser humano, digamos, que intencionadamente a veces produce el origen de este tipo de incendios y de estos delitos, que al final y al cabo son delitos que son provocados por alguien en concreto. Como digo, eso es difícil de prevenir y difícil de combatir. Los medios se ponen desde el Ministerio de Defensa, desde la subdelegación, desde la Guardia Civil, desde la Xunta de Galicia, desde Medio Rural, desde todos los sitios se ponen para evitar estas cuestiones, y luego también se ponen pues los medios tanto del Estado como de la comunidad autónoma para combatirlos y para resolverlos. Es triste que no seamos capaces de concienciar a quien tenemos que concienciar de este problema. Yo creo que hay un problema de falta de concienciación en la ciudadanía que comete, o en los ciudadanos que cometen este tipo de delitos. Y ahí estamos. Yo espero que se den cuenta los que provocan este tipo de catástrofes, que este es su territorio, es su lugar en donde viven, se están autodestruyendo. Al final tendrán que darse cuenta que esto no beneficia a nadie, y que esto tendrá que con el tiempo darse cuenta de que tiene que tomar una actitud distinta. Me están avisando ya de que andamos con el tiempo un poco justo, así que vamos a ir por los atajos. Y la violencia de género, que supongo que también será otro tema bueno, es un tema que nos preocupa a todos, que a usted ahora le va a preocupar de una forma más directa también. ¿Somos una sociedad machista? ¿Nos cuesta reconocer los valores de la mujer todavía? A ver, cada vez menos somos una sociedad machista, y la prueba es que se ve que cada vez somos menos sociedad machista por todo, ¿no? Cada vez hay más participación de la mujer en las instituciones, en los cargos públicos, en el respeto hacia el hecho de ser mujer, y todo eso. Cada vez somos menos machistas. Pero sigue siendo grave. Yo creo que es grave todavía el número de muertes, y el número de maltratos, y el número de violencia hacia la mujer. Y el número de niños que han muerto. Número de niños como consecuencia de venganzas de esto, la violencia de género. Y entonces, pues, a pesar de que cada vez es menor el concepto del machismo en la sociedad, en nuestra sociedad sigue existiendo este tipo de sucesos, ¿no? Yo creo que aquí tengo que romper una lanza a favor de todas las instituciones que están implicadas, tanto del gobierno actual como de los anteriores también, pero bueno, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la policía local, de los ayuntamientos que se involucran en esta cuestión, de la sociedad civil en general, y de la administración educativa, de mucha gente que cada vez, de las asociaciones, que cada vez está más implicada en esta cuestión, y que el objetivo final es terminar con esta lacra en la sociedad, y que no es fácil, ¿no? Pero yo creo que se han dado pasos importantes, y creo que al final, pues entre todos se conseguirá que ese reducto de todavía que no es capaz de entender esta cuestión acabe entendiéndolo, y acabe como consecuencia produciendo menos muertes y produciendo menos violencia, ¿no? Al gobierno de Sánchez se le cuestiona por haber accedido al poder a través de una moción de censura al señor Rajoy por los casos de corrupción que afectaron directamente al PP. ¿Es la corrupción la gangrena de la política? Pues en cierta medida sí. En cierta medida sí. Porque la corrupción contamina todo, contamina hasta el pensamiento. Entonces no te deje pensar. Y entonces, cuando no te deje pensar, no haces nada.
entonces pues la corrupción es otra lacra que creo que poco a poco tendremos que desterrar de la política, ¿no? Sí. Es importante eso, sí. España es un Estado multinacional, eso es evidente, ¿no? Sí. ¿Hay que modificar la Constitución para interpretar las demandas de Cataluña y País Vasco adecuadamente? Pues yo esa cuestión no sabría contestarlo, ¿no? Es complicada. En este momento... Y en el momento que estamos viviendo todavía más, sí, no tengo respuesta. Y no tengo respuesta porque tampoco tengo la información que puedan tener pues a nivel de resolver esta cuestión pues otras personas, otros responsables políticos de más nivel, ¿no? Vamos a ceñirnos un poco a nuestro territorio, ¿no? Al territorio orensano. El señor Baltar cree en Orense, cada día más, y cree que cada día más gente cree en Orense. Esto lo ha hecho en unas declaraciones en la prensa últimamente, ¿no? Vamos, que Orense es una cuestión de fe, de creer o no creer. Dígame para finalizar, don Emilio, ¿usted cree en Orense? Bueno, yo no sé en qué sentido dijo que cree en Orense. Yo creo en un Orense con más progreso, yo creo en un Orense que tenga una igualdad de trato en los ayuntamientos, creo en un Orense que tenga unas mejores infraestructuras, creo en un Orense donde la ciudadanía no tenga que emigrar, donde los jóvenes tengan posibilidad de estar aquí. Yo creo en ese Orense, creo en un Orense distinto, creo en un Orense que en este momento no sea una entelequia, o que la provincia de Orense pues sea un reclamo por sí mismo como palabra. Yo creo en un Orense distinto, como acabo de decir, y para creer en ese Orense pues yo creo que tanto la Diputación y tanto otros estamentos debemos creer de una forma distinta, ¿no? Vemos el Orense real, pero creemos en que puede haber otro Orense. Exactamente. Bien. Y yo ahí pues creo que es en donde está la clave, ¿no? No decir que creo en Orense, todos creemos en Orense, pero hay que creer de distintas formas. Don Emilio, muchas gracias, ha sido un placer conversar con usted. Pues muchas gracias a vosotros.